Valeria, Alessandro y Maximiliano Reichmann. Queremos agradecerles especialmente a ellos tres que nos están acompañando. Vamos a dejar habilitado el canal de chat para que todos ustedes puedan ingresar sus preguntas y consultas para los disertantes, y María Vázquez, a quien aprovechamos para agradecer la organización de esta actividad, va a tomarse después unos minutos para poder dirigirles las preguntas. Así que damos comienzo entonces a esta actividad. Le doy la palabra a Manuel para que pueda iniciar la actividad. Bueno, gracias Josefina, bueno, gracias María, gracias Claudio también por apoyar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Bolsa estos eventos que son realmente muy importantes y trascendentes para los empresarios en un momento tan difícil como que estamos pasando en el país, tanto política como económicamente. Creo que todos tenemos que contribuir a poner un freno a ciertos desvaríos que se están produciendo en el ambiente político y en especial en el gobierno, porque el país realmente está en una situación difícil, crítica, sin rumbos o con un rumbo equivocado decididamente, y por lo tanto nos genera cierta preocupación, cierto desánimo, y por supuesto repercute eso en el proceso de inversión, en el proceso de crecimiento y desarrollo del país, y por lo tanto en los sectores más vulnerables que también están esperando que el país recupere la sensatez y la racionalidad para que ellos también sean incorporados a un proceso de crecimiento y desarrollo como merecen. En este caso, este impuesto que nos toca hoy es otra medida que va a contramano del espíritu que debe reinar en un país para que haya un clima amigable de negocios, que haya realmente previsibilidad jurídica o seguridad jurídica, y creo que el gobierno está decidido por esta decisión que tomó a ir a contramano de estos objetivos, y eso nos preocupa mucho también. De todos modos, advierto que hay una resistencia en este momento en el empresariado, en las personas físicas que tienen que pagar este impuesto, por una cuestión económica, por una cuestión de principios y por una cuestión también de contribuir a que el rumbo del país sea revertido y sea cambiado en algún momento. Bueno, creo que estamos ansiosos por escuchar a Villegas, a D'Alessandro y a Reichmann también, que son tres especialistas en este tema y que nos van a orientar y esclarecer nuestras ideas para saber qué actitud tomar en definitiva con respecto a este problema. Les agradezco mucho a todos y valoro este encuentro en este momento tan especial para el país. Muchas gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias por la introducción. Voy a presentar a Valeria D'Alessandro. Previamente les voy a comentar cómo va a ser la mecánica del encuentro. Similar al anterior, cada disertante va a tener 20 minutos. Se te muteó el micrófono. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí, bien. Perfecto. Bien, perfecto. Gracias. Como les decía, voy a explicar la mecánica del encuentro. Cada disertante va a tener 20 minutos para introducir su tema. En primer lugar, Valeria D'Alessandro va a referir aspectos claves de la reglamentación. Luego, el doctor Maximiliano Reichmann va a comentar cuáles son las alternativas procesales para discutir el aporte, quienes estén dispuestos a hacerlo. Y finalmente, el doctor Héctor Villegas va a referir concretamente qué es lo que se espera del Poder Judicial y de los diversos organismos que van a estar involucrados en la aplicación de este aporte. Transcurrida esa hora, vamos a tener un espacio de 20 minutos para hacer preguntas que ustedes tienen que ir dejando por el canal de chat. Bueno, a continuación voy a presentar a Valeria D'Alessandro. Valeria, es un gusto que estés nuevamente aquí con nosotros en la Bolsa de Comercio de Córdoba, esta vez a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Les cuento a todos que Valeria es abogada, es magíster en Derecho Tributario, es posgraduada en Derecho Tributario, es una reconocida líder en lo que tiene que ver con la planificación tributaria y da clases
tanto en la Argentina como en el exterior. Es coautora de 7 libros y tiene más de 50 libros en su área de práctica. Esos son algunos puntitos que elegimos del currículum de Valeria. Valeria, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, María, y gracias a la Bolsa nuevamente por la muy gentil invitación. Es realmente un placer enorme compartir este tema, bueno, tan candente como decíamos, con ustedes. María, en la presentación te faltó algo muy importante. Yo empecé a hacer Derecho Tributario gracias al doctor Villegas, hace más de 20 años, que me instaló el gustito por los temas impositivos, así que públicamente gracias a él, y hoy es un privilegio estar aquí compartiendo esta mesa con él. Dicho esto, bueno, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Ya venimos hablando bastante sobre este tema del aporte solidario, el aporte / impuesto, vimos las garantías constitucionales afectadas. Hoy nos toca hablar de aspectos reglamentarios, es decir, conocemos hasta dónde llegamos hoy, es decir, conocemos la ley sancionada el 18 de diciembre del 2020, con la famosa y polémica fecha de corte a esa fecha, el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, sancionado el 21 de enero de este año, luego siguió la reglamentación de AFIP, y también hubo diversas interpretaciones. Ustedes saben que, en general, en materia jurídica, pero especialmente en materia impositiva, las interpretaciones y muchas veces la interacción de los contribuyentes y los grupos empresariales y los grupos académicos y los grupos colegiados, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, los colegios de abogados y demás, junto con el gobierno, es decir, AFIP, Dirección Nacional de Impuestos y Ministerio de Economía en general, muchas veces llevan a ciertas interpretaciones que aclaran o oscurecen en algunos casos lo que encontramos en las leyes, en los decretos, en las resoluciones. Entonces eso es una fuente también muy importante de interpretación de la normativa tributaria en este caso. Ahí estamos parados hoy, es decir, hace algunas semanas aún podíamos decir, bueno, vamos a ver qué dice la reglamentación, la famosa vamos a ver qué dice la reglamentación. Bueno, hoy ya no estamos ahí, es decir, la ley está reglamentada tanto por el Poder Ejecutivo y tanto por la AFIP. ¿Es esperable o no sería sorprendente que AFIP emita nuevas resoluciones generales? Esto es habitual, es decir, una vez que emite la resolución general principal, luego pueden venir resoluciones aclaratorias. Quedaron muchos temas en el tintero, sé que muchos de los que estamos aquí, las reglamentaciones en sí nos generan muchísimas dudas, a veces, como decíamos, oscurecen mucho más que aclaran, pero la reglamentación formal está. Pero no olvidemos que desde un punto legal, todo esto que vemos aquí, ley, decreto, reglamentación, dictamen, viene además por debajo de los convenios internacionales, es decir, no solo en materia jurídico-tributaria, sino en materia jurídica en general en Argentina, los convenios internacionales constitucionalmente están por encima de la Constitución. ¿Y por qué traigo los convenios internacionales al tema de la reglamentación y las interpretaciones? Porque justamente no debemos olvidar que ellos priman por sobre la ley y sobre todo lo demás. Y la ley de aporte solidario no deja de ser una ley que también debe estar en sintonía con esos convenios. Y vemos varios aspectos, tanto en la ley como en las diversas reglamentaciones y en las interpretaciones, que van en franca contraposición con esos convenios. Diversos aspectos de diversa índole, incluyendo los temas de no residentes, incluyendo algunas exenciones a ciertos títulos que debieran continuar exentos y que no lo están por una ley, por sus reglamentaciones, incluyendo el tratamiento que se le da a determinados desapoderamientos y que no debieran estar alcanzados por gravámenes patrimoniales, entre varios otros aspectos. Entonces, no olvidar que sobre toda la legislación tributaria
están los convenios internacionales para analizar en cada caso cómo se ven vulnerados. Entonces, ¿qué aportaron estas reglamentaciones? Lo que ven ahí. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Había silencio, perfecto. Se ven algunos de los puntos que fueron reglamentados, tanto en el decreto como en la resolución. Hay algunos aspectos sobre evaluaciones, otros tantos que dejan mucho que desear, es decir, tanto el decreto como la reglamentación hablan, por ejemplo, de cómo deben evaluarse y a qué fecha, y las opciones a las que puede enfrentarse y por las que puede optar el contribuyente, por ejemplo, en la evaluación de las participaciones societarias, entre otras. También tenemos novedades con relación a los vencimientos, al famoso responsable sustituto, a las declaraciones informativas, que son cuestiones que de alguna manera sorprendieron a la comunidad tributaria, es decir, este famoso periodo de sospecha que ahora vamos a encarar y tratar más profundamente, bueno, se vio reflejado en estas famosas declaraciones informativas que tienden a ver, bueno, ok, la foto del contribuyente el 18 de diciembre es esta, quiero ver también la foto más atrás. ¿Y qué tal si vamos mucho más atrás? Si salimos del 2020 y vamos al 2018, ¿qué pasa si vamos al 2019? Bueno, allí se sitúa AFIP para darle un sustento práctico a estas declaraciones sobre el famoso periodo de sospecha. Lo mismo sobre repatriación de activos, hay reglamentaciones que también dejan mucho que desear, más allá que la figura en sí no es seductora de por sí, como tampoco lo era con relación a la alícuota incrementada de bienes personales. Es una propuesta que nuevamente vuelve a formular el gobierno para ver si algún valiente se tienta con ello, pero lleva a situaciones tan insólitas e irrazonables como contribuyentes, y los hay muchísimos, que tienen gran parte de su patrimonio, por ejemplo, en el exterior y, por ejemplo, en inmuebles, patrimonios que no son líquidos y que claramente no están comprendidos dentro de la repatriación y que debieran tributar a la alícuota establecida para bienes en el exterior sin tener el beneficio de la repatriación. ¿Y qué pasa si ese mismo contribuyente, por ejemplo, tiene una cuenta en el exterior por $30? O por $10. Bueno, ese contribuyente con esa pequeña cuenta en el exterior, con activos financieros por esos montos tan exiguos, sí va a estar sujeto al beneficio de repatriación, porque repatriando el 30% de esos 10 o 30 o $100, sí va a estar. Entonces, estos son ejemplos, hay muchísimas situaciones que llevan a situaciones límites, híbridas y absurdas en esta propuesta de la repatriación. También hay cuestiones, tanto en el decreto, como en la resolución, como en las interpretaciones de AFIP, en este ida y vuelta de los consejos de las reuniones de enlace, sobre aportes a trusts, a fideicomisos, a estructuras similares, a fundaciones, todos los cuales también siguen en línea con lo planteado en la propia ley respecto a que todo esto, en principio, se desconocería a los efectos del aporte. Entonces, ¿dónde estamos en materia de tiempo? ¿Cómo es el timing luego de conocidas las reglamentaciones? En amarillo ven las obligaciones vinculadas al aporte mismo y en verde las obligaciones vinculadas a las declaraciones informativas implementadas por las reglamentaciones en vinculación con el periodo de sospecha. Con relación al impuesto mismo, sabemos la fecha de vencimiento, fue introducida en la reglamentación con fecha al 30 de marzo del 2021, esa es la fecha máxima para la presentación de la declaración jurada y el pago del aporte, y además tenemos una fecha de corte al 20 de marzo del 2020 con relación a la fecha de la declaración jurada informativa. ¿Por qué el 20 de marzo del 2020? Bueno, por los famosos 180 días del periodo de sospecha. Recuerdan que en la ley se había introducido
este famoso párrafo redactado de una forma tan poco feliz con relación a las famosas variaciones patrimoniales, operadas ¿cuándo? Durante los últimos 180 días inmediatos al 18 de diciembre, que fue la entrada en vigencia. Quedaba alguna duda sobre cómo se computaban esos 180 días, ahora es clarísimo que esos 180 días son hábiles, nos lo dice la propia reglamentación al llegar al 20 de marzo del 2020, pero nuevamente la reglamentación vuelve a incurrir en contradicciones y en errores de interpretación sobre estas cláusulas antielusivas, esta cláusula que también se encuentra en el decreto de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, pero que está prevista para otro tipo de impuestos, para otro tipo de gravámenes, como seres bienes personales que se reitera todos los años, o que al menos públicamente se reitera todos los años y se va replicando. Entonces, claramente apunta a que no nos deshagamos de algo en noviembre para que a la foto del 31 de diciembre eso no aparezca y volver a hacerlo aparecer más adelante. Bueno, en un aporte / impuesto que supuestamente tiene que ser por única vez, esta cláusula no tiene mucho sentido. Además, como ya comentamos también en este espacio, está el famoso tema de la elusión. AFIP vuelve a reiterar, tanto el decreto como la resolución, reiteran el tema de cualquier operación que se haya hecho con el fin de eludir el pago del impuesto. No está de más recordar, siempre traemos a colación estas frases, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la sigue reiterando en fallos muy recientes. Ahí son meras transcripciones de algunos de los párrafos, los fallos son muy sólidos, vienen reiterándose hace mucho tiempo, en principio replicados de la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos. Como lo ven ahí, ningún reproche merece el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal, nadie está obligado a estructurar sus negocios de manera tal de pagar más impuestos. Por supuesto, todo esto tiene que ir en línea con las cláusulas antiabusivas o antiagresivas, con las estrategias y las iniciativas de la OCDE para evitar el ahuecamiento de las bases imponibles, pero cuando una familia, un contribuyente, una empresa estructura sus negocios de manera tal de que sean eficientes desde un punto de vista impositivo, eso per se no es presunción de dolo alguno ni de voluntad de engañar al fisco, sino todo lo contrario. Por supuesto, podemos hablar horas sobre este tema, pero es algo que llama la atención porque la reglamentación lo sigue reiterando y la manera en que está pensada la legislación en general, bueno, choca un poquito contra estos principios. Como siempre decimos, durante el 2020 no es que estuvo prohibido a que las familias se reorganicen, adopten estrategias de planificación sucesoria, confíen sus patrimonios a algún tipo de estructura que les brinde mejor protección. Esto es admitido internacionalmente y no porque en diciembre se haya sancionado un aporte / impuesto particular, vamos a tener que dar por no hechas todas esas reorganizaciones. Entonces, ¿cómo se refleja esa presunción en la práctica o en la reglamentación? Bueno, la reglamentación introduce 2 declaraciones juradas especiales, es decir, además de la declaración jurada del aporte, si es que el contribuyente llega al mínimo, esos contribuyentes desde ya deben presentar una declaración jurada el 20 de marzo del 2020, como decíamos, pero también los no alcanzados. Y hay 2 grupos particulares de contribuyentes no alcanzados que deben asimismo presentar estas declaraciones. Los que tienen bienes o que tenían bienes al 31 de diciembre del 2019 superiores a 130 millones de pesos, o al 31 de diciembre del 2018, vamos más atrás, por 80 millones de pesos o más. Y además, una obligación de presentar una declaración jurada especial de los bienes al 18 de diciembre del 2020, para los no alcanzados con bienes, de nuevo, por más de 130 millones o más de 80 millones. Es decir, estos sujetos no alcanzados van a tener que presentar 2 declaraciones juradas especiales. Ahora bien,
¿Qué pasa con los aportes a trusts? Y los vemos en la reglamentación, especialmente en el decreto, en la reglamentación de AFIP, y también en la interpretación de las reuniones entre el Ministerio de Economía, en la cual participaron representantes de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, de la Dirección Nacional de Impuestos, entre otras figuras con mucha autoridad dentro del Ministerio de Economía. Se le preguntó, bueno, claramente la ley de aporte solidario apunta a alcanzar a patrimonios que se confiaron a estructuras de tipo fiduciarias, pero la ley no aclara qué tipo de fiducia, de qué tipo de fiducia hablamos. ¿Alcanza este aporte a los trusts irrevocables? Preguntaron los contribuyentes formalmente al Ministerio de Economía. Bueno, la respuesta fue que sí, que los aportes están alcanzados a pesar de que el trust sea irrevocable. La reglamentación también introduce tecnicismos muy llamativos, porque habla de el aporte está grabado cuando en realidad es un impuesto patrimonial, es decir, es un impuesto que al igual que bienes personales grava las tenencias y no los aportes en sí mismos. Habla de un plazo hacia atrás. ¿Cuál es el plazo? Es decir, ok, aporté a un trust irrevocable en diciembre del 2020. ¿Y si lo hice en diciembre del 98? ¿Y si lo hice en diciembre del 70? Es decir, no hay un plazo hacia atrás, a pesar de que si lo hubiera también sería muy cuestionable, como lo son los temas de residencia. Además, la reglamentación habla de un porcentaje equivalente al de la participación en el trust. ¿Cuál es la participación en un fideicomiso irrevocable? Claramente cuando un settler, que es quien aporta sus bienes a un fideicomiso, es además beneficiario, bueno, se puede decir que tiene una participación en el fideicomiso, pero claramente un trust de estas características no verifica ese requisito, es decir, quien se desapodera legítimamente de sus activos, de parte de su patrimonio, para confiárselo, por ejemplo, a un trustee del exterior, no está teniendo, no mantiene una participación en ese trust, como tampoco la mantiene o la tiene aún el beneficiario. La forma en que está redactada la ley, la forma en que están redactadas las reglamentaciones y las interpretaciones realizadas por el fisco llevan a interpretaciones no ajustadas a derecho, por decirlo menos, es decir, que podrían inclusive afectar a settlers y a beneficiarios de una manera ilegítima. También la reglamentación habla de participaciones indirectas hasta el tercer grado inclusive, es decir, con participación no le quedó suficiente, sino que además agregó las participaciones indirectas y hasta el tercer grado inclusive. ¿Tercer grado de qué? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de capas societarias, hablamos de fideicomisos con los cuales se hicieron nuevos fideicomisos, los famosos baby trusts. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de parentesco. Esto, si tenemos que hacer si tenemos que aventurar alguna estimación, podemos decir, aquí el legislador se tentó de copiar redacciones de la ley de impuesto a las ganancias que están previstas para otro tipo de supuestos. Cuando hablamos de transparencia fiscal y de participación de residentes argentinos en estructuras del exterior, sí hablamos de participaciones indirectas, de grados de parentescos, pero esto no tiene sentido para un impuesto patrimonial extraordinario por única vez y en el cual claramente no debieran verse alcanzados activos que se confiaron irrevocablemente a otras estructuras. Además está recordar la posición de la propia AFIP con relación a estos puntos, es decir, AFIP en varios dictámenes y también por supuesto luego la jurisprudencia reconoce que el aporte a este tipo de estructuras no puede estar alcanzado no solo por bienes personales, sino por ningún tipo de impuesto patrimonial. Lo que ven ahí son transcripciones literales de dictámenes del propio fisco que son públicos. También encontramos en la reglamentación cuestiones atinentes a exenciones, en la reglamentación y en las interpretaciones del fisco. ¿Qué pasa con las exenciones? Es común decir, esto es un impuesto a los bienes personales 2. Sí, es un impuesto a los bienes personales 2, es un impuesto patrimonial que replica y reitera el impuesto a los bienes personales con una alícuota exacerbada,
pero es peor aún. ¿Por qué? Porque como todos sabemos no reconoce exenciones que claramente están previstas en el otro impuesto patrimonial, en bienes personales, para fomentar a los contribuyentes a ese tipo de tenencias. Bueno, este gravamen no reconoce esas exenciones. Ahí puse como ejemplo una foto de Tierra del Fuego para recordar la ley de promoción. Bueno, el fisco específicamente alude a ese régimen y dice ni ese ni las demás exenciones aplican este gravamen, con alguna redacción que lleva a entender también que ellos ratifican que esto no es un impuesto, a pesar de que en esta reunión tenemos varios tributaristas y estoy segura que todos ellos coinciden en que se dan todos y cada una de las características para que esto sea un impuesto. Bueno, el fisco entiende que esto, o ratifica que esto no lo es y que por lo tanto tampoco proceden ciertas exenciones previstas en materia impositiva. Y también, como decíamos, está bastante reglamentado el tema de la repatriación. Sé que no es la opción más seductora, por eso no quiero ocupar muchos minutos en este tema. Adelantábamos que apunta, como decía la ley, al 30% de los activos financieros, establece hasta cuándo hay que mantener los depósitos, establece una serie de afectaciones especiales y, por supuesto, reitera que únicamente puede tratarse de activos financieros, lo que lleva a situaciones como la que comentábamos al principio. Tenemos también el famoso tema de los residentes y los no residentes. La ley ya planteaba, de nuevo, en una redacción muy confusa, el tema de que personas que no residen en Argentina o que ya no residen en Argentina, es decir, argentinos que viven en países de baja o nula tributación o en países no cooperantes, que como decimos, no solo es Bahamas, no solo es Seychelles, también incluye o puede incluir a países como Suiza, como Irlanda, como Inglaterra, en la región, Bolivia, Paraguay, entre varios otros, argentinos sin perjuicio de la fecha en que se hayan ido y también los no residentes al 31/12/19. Eso ya estaba contenido en la ley, había alguna expectativa de que sea mejorado en la reglamentación, lamentablemente eso no sucedió, sino todo lo contrario, se impusieron obligaciones de responsabilidad sustituta, es decir, por ejemplo, cuando un residente fiscal deja de serlo, es decir, se muda a otra jurisdicción, ese residente para bienes personales ya tenía la obligación de nombrar un responsable sustituto. ¿Para qué? Para los bienes que quedan en el país, si es que quedan bienes en el país, porque claramente, como todos sabemos, cuando alguien deja de ser residente, ya sus bienes internacionales no quedan alcanzados o no pueden quedar alcanzados por ningún impuesto argentino. El aporte dice, este responsable sustituto, por más que ya lo tengas nombrado para bienes personales y en general, porque el aplicativo cuando uno se da de baja te lo hace nombrar en general, bueno, quiero un nuevo sustituto especial, único, para este nuevo aporte barra impuesto. Para este nuevo aporte barra impuesto se va a generar una nueva relación que vincula los quits o los ex-quits de ambos contribuyentes y generó mucha polémica, es decir, ¿por qué un responsable sustituto para quien no debe pagar el impuesto? ¿Por qué un responsable sustituto si ya no hay bienes en el país? ¿Por qué ratificamos la necesidad de un responsable sustituto en el caso de personas que quizás viven hace 50 años en otro país? Tenemos que ir a nombrar un responsable sustituto en Argentina para pagar sobre bienes respecto a los cuales ya estoy pagando en Noruega y con relación al fisco noruego ¿estoy cumpliendo adecuadamente mis obligaciones fiscales? Sí. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, por supuesto, además de las multas formales, podríamos, por ejemplo, no quedar debidamente notificados de algo que nos quiera decir AFIP. Hay mucho miedo y mucha incertidumbre con relación al asunto. Además, por supuesto, está la gran preocupación en cabeza tanto de los contribuyentes o de los excontribuyentes o de los no contribuyentes como de los propios responsables sustitutos sobre, bueno, ¿cuál va a ser, valga la redundancia, la responsabilidad de ese responsable? ¿Qué pasa si AFIP decide que la persona que vive hace 50 años en Suiza o que vive hace
9 meses en Brasil, perdió mal su residencia, o qué pasa si AFIP entiende que este aporte debió haberse tributado en base a bienes globales a pesar de estas situaciones. ¿Qué pasa con ese responsable sustituto? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, de manera supletoria, la ley del aporte irrevocable remite a la legislación de bienes personales y por supuesto también a la 11683 de procedimiento, donde encontramos los responsables por deuda ajena, encontramos que los responsables sustitutos pueden inclusive ejecutar bienes del propio contribuyente para saldar ciertos impuestos, entre varias otras cuestiones que generan, bueno, al menos deben generar ocupación, si no es preocupación. Y por supuesto también qué pasa con relación a este sustituto que establece la reglamentación frente a los bienes, frente a la inexistencia de bienes en Argentina. Es decir, claramente un no residente no debe tributar un impuesto patrimonial sobre sus bienes globales, entonces si no hay bienes en Argentina, que es lo único sobre lo cual debiera tributar un no residente, ¿qué necesidad tiene el nombramiento de un sustituto? ¿Y qué penalidad tiene no hacerlo? ¿Y qué consecuencias tiene no hacerlo? Y pensemos también, lo que vemos ahí son las banderitas de los países con los cuales Argentina tiene suscriptos convenios para evitar la doble imposición. Nuevamente, esos convenios están por sobre la ley y están por sobre toda la reglamentación que venimos comentando y claramente deberán ser tenidos muy en cuenta tanto por el fisco como por los contribuyentes, por el Tribunal Fiscal y por la Justicia Federal al momento de resolver este tipo de cuestiones. Muchísimos otros temas por conversar, pero estamos al borde del tiempo, con lo cual quedo súper a disposición para preguntas y encantada de haber compartido estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por tu exposición. Seguramente vamos a recibir varias preguntas por el canal del chat. Ahora le vamos a dar lugar al doctor Maximiliano Reichmann. Maximiliano Reichmann es anfitrión de la casa porque antes que nada es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de posgrado también, y es miembro del Instituto de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Córdoba también, autor de numerosas publicaciones. Maximiliano, a continuación, va a abrir un abanico de posibilidades que existen para quienes estén dispuestos a llevar adelante la discusión de este aporte solidario. Maxi, el auditorio es tuyo. Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la Bolsa de Comercio, representadas por Manuel Tagle, al Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales con Claudio Viale, y felicitar y agradecer la organización por parte de María Vázquez y de todo el equipo de la Bolsa, que la verdad ha resultado impecable. Este agradecimiento es por invitarme a participar en esta jornada sobre aporte extraordinario, y el tema que me toca particularmente es de las vías procesales, para defendernos de lo que consideramos hasta ahora un tributo inconstitucional. Para abrir el tema de las vías procesales, inicialmente debemos recordar que el sistema tributario argentino se apoya en la autoliquidación de los tributos, o en un principio de autodeterminación, es decir, que los responsables somos quienes debemos presentar las declaraciones juradas, declarar la existencia de la obligación tributaria y, consecuentemente, pagarla. Esto se llama el famoso principio de autodeterminación de la obligación y abre un abanico de posibilidades. En primer lugar, que el contribuyente o responsable tenga la decisión de presentar o no presentar la declaración jurada. Claramente que la obligación de presentar una declaración jurada es una manda legal, y que ante el incumplimiento la propia administración cuenta con resortes para obligar a realizarla o a determinar la misma obligación.
Con esto va que si el contribuyente opta por no presentar la declaración jurada, probablemente sea sometido a un procedimiento administrativo llamado de determinación de oficio de la misma, con las consecuentes complicaciones que pueda tener en materia de intereses o accesorios y sanciones, culminando este procedimiento administrativo en el famoso acto de determinación de oficio. A partir de este acto de determinación de oficio se abre también un abanico de vías recursivas que permitan mantener la discusión o acceder a la tutela judicial efectiva por parte del contribuyente. Como se viene analizando no solamente en la exposición anterior, sino también en la jornada del miércoles pasado, este nuevo gravamen vulneraría un sinnúmero de derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes y los responsables del pago del tributo, y en particular la estrategia procesal más idónea sería obtener una sentencia favorable al contribuyente responsable por parte del Poder Judicial. Y esta se va a obtener en la medida que se demuestre la inconstitucionalidad del tributo en sí mismo. Ahora, ante esta situación, que es obtener una sentencia judicial favorable, podemos elegir entre distintas vías procesales para poder llegar a la misma. De esta manera yo procuré agrupar en dos grupos las vías procesales idóneas. El primero de los grupos es aquel que busca reparar la lesión o el daño ocasionado ya por el gravamen, y el segundo grupo es el que, de vías procesales, son las que buscan prevenir la comisión de la lesión o del daño. En este sentido, el primero de los grupos que busca reparar se puede apoyar en base a dos procedimientos, una la llamada acción de repetición y el otro el procedimiento propio de determinación de oficio. Para arribar a cualquiera de estas dos vías, debemos distinguir primero dos institutos propios del derecho tributario, que son el pago espontáneo y el pago a requerimiento. El pago espontáneo, devenido de aquel contribuyente que, en cumplimiento de lo que ordena la norma, presenta la declaración jurada, declara la realización del hecho imponible, la existencia de la obligación y paga el tributo. Claramente, este contribuyente, al adoptar esta posición, lo que está buscando es minimizar cualquier tipo de riesgo, ya que estaría evitándose el pago de accesorios, resarcitorios y punitorios, o cualquier otro tipo de sanción, ya sea de carácter pecuniario o incluso verse incurso dentro de la posibilidad de un delito penal tributario. El pago a requerimiento es el que deviene, como bien lo dice la palabra, requerido por la propia administración tributaria. Ahora, cuando el contribuyente realiza un pago espontáneo para poder repetir o solicitar la devolución del tributo que considera ilegítimo, inconstitucional, indebido, debe previamente presentar un reclamo administrativo solicitando esta devolución a la propia administración. Debo advertir que cuando presente el reclamo administrativo, con una gran probabilidad, la administración inicia un proceso de fiscalización o al menos de verificación para conocer si el contribuyente se encuentra en regla o tiene algún tipo de deuda con la propia administración y ya se encuentra en riesgo. Una vez presentado este reclamo administrativo, el contribuyente debe esperar la respuesta por parte de la administración y una vez que te venga la respuesta tiene 15 días para elegir entre tres opciones. Una, presentar un recurso de reconsideración ante la propia administración. Son tres opciones que claramente se excluyen entre sí. La otra de las opciones es la posibilidad de plantear un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y la tercera es presentar una demanda contenciosa ante la Justicia Federal de primera instancia en este caso, solicitando ya la repetición. En el caso del pago a requerimiento, como deviene de una determinación de oficio, el abanico de posibilidades se acorta en cuanto que ya no hubo reclamo, sino que una vez que existe el acto de determinación, el contribuyente responsable tiene la posibilidad de hacer
el planteo del recurso de reconsideración, u optar por la apelación ante el Tribunal Fiscal, y por último, acceder al Poder Judicial por vía de la demanda de repetición. Ahora, si bien es cierto que dentro de los PRO que nombré fue la posibilidad de achicar el riesgo en cuanto a la imputación de accesorios y algún tipo de sanciones al contribuyente responsable que adopta alguna de estas vías, también debo advertir que en cualquiera de estas vías uno está yendo por atrás de la decisión del propio fisco, tornando mucho más difícil la modificación del criterio por parte del mismo. Incluso debemos decir que tanto la propia administración tributaria en el recurso de reconsideración como el propio Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a la apelación planteada encuentran vedada la posibilidad de dictar la inconstitucionalidad del propio gravamen, por lo que establece la misma ley 11.083, en las cuales solamente el Tribunal Fiscal podrá hacerlo una vez que la propia Corte Suprema de Justicia lo haya hecho en forma previa. Esto cierra aún más el círculo de un proceso largo, administrativo, para poder recién acceder al Poder Judicial y que éste se expida sobre la constitucionalidad o no del propio gravamen. Este proceso largo, además, genera, en caso de que prospere la acción de repetición y que sea devuelto el pago del tributo por parte del fisco, la falta de reconocimiento también de los efectos reales de la inflación sobre el monto efectivamente abonado. Esto lo digo a modo de nombrar las contras de este tipo de proceso. Minimizo riesgos, pero me someto a este otro tipo, a este sistema. Por el otro lado, encontramos el otro grupo de vías procesales, que es el que procura prevenir el efecto nocivo emanado del gravamen. Y dentro de este grupo de vías procesales podemos nombrar a la tan conocida acción de amparo o a la acción declarativa de inconstitucionalidad. La acción de amparo prevista en la propia Constitución Nacional, en el artículo 43, que establece su admisión en caso de que cualquier acto o omisión por parte de la autoridad pública restrinja, lesione, altere o modifique algún derecho o garantía constitucional del ciudadano, menos la libertad que se encuentra defendida a través de la acción de habeas corpus, y asimismo que no haya una vía administrativa o judicial idónea que pueda suplir a la acción de amparo. Lo cierto es que esta acción es sumarísima, tiene plazos mucho más cortos que un proceso ordinario, e incluso etapas, no tiene etapas que el proceso ordinario prevé. Y por lo que venimos hablando ahora, encontramos en el aporte extraordinario como vicio de constitucionalidad la lesión al derecho de propiedad a través de un potencial efecto confiscatorio. Y el efecto confiscatorio se debe probar dentro del proceso judicial a través de un medio de prueba que no sería adaptable al proceso de amparo. Vuelvo a repetir, en base a su estrecho marco probatorio. Por lo cual, atacar por la vía de la confiscatoriedad al aporte extraordinario torna inviable la vía de la acción de amparo y da o abre paso a la acción acción declarativa de inconstitucionalidad. Esta acción declarativa de inconstitucionalidad es la que se utiliza por parte de, bueno, en este caso contribuyente responsable, pero podemos decir el ciudadano en general, que vea alterado, restringido e incluso amenazado su derecho o garantía constitucional, sometiendo el caso al control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial. Ahora bien, la acción declarativa de inconstitucionalidad se apoya y se conduce a través del andamiaje legal de la acción declarativa de certeza, expresamente prevista en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Y este establece una vía ya no de juicio sumarísimo, sino de juicio ordinario, que permite o abre el juego a todas las etapas del proceso y una amplitud probatoria muy superior.
A través de la acción declarativa de certeza, lo que busca el contribuyente responsable es que a través de una relación jurídica emanada de una norma que pueda generar incertidumbre o falta de seguridad o falta de certeza, y a través de la misma se restringe o lesiona un derecho constitucional, sea el Poder Judicial el que dé el manto de certeza, siempre y cuando tampoco haya una vía administrativa o judicial idónea que lo permita hacer. El problema de la acción declarativa de certeza que podemos encontrar es el famoso acto en ciernes o la existencia de caso. Voy a intentar ser lo menos técnico posible para poder entendernos, pero la Corte, a lo largo de las discusiones en materia de acciones declarativas y en cuestiones tributarias, ha ido cambiando su criterio desde un criterio restrictivo hasta quizás un criterio más amplio. El criterio restrictivo era rechazar las acciones declarativas en materia tributarias por no existir un acto en ciernes o no existir un caso, por no existir o porque en definitiva se planteaban casos por una potencial fiscalización, por una potencial lesión, pero en realidad se estaría haciendo alguna futurología sobre la circunstancia. La Corte fue abriéndose, ampliándose a esta discusión sobre el acto en ciernes, y debo advertir que mi posición también es sobre este nuevo criterio de la misma, en cuanto a que el acto en ciernes se da desde que la norma entra en vigencia. ¿Por qué? Porque la declaración jurada, de la que hablamos al principio de la disertación, como el propio acto de determinación de oficio, son manifestaciones meramente declarativas de una existencia de obligación. La obligación tributaria nace, como bien dice la norma, en el momento que el contribuyente realiza el hecho imponible o el hecho de relevancia económica escogido por el legislador y grabado con un tributo. En este caso, nace en el momento que establece la propia norma de aporte extraordinario a las grandes fortunas, si uno supera el monto patrimonial previsto en el mismo. Por lo cual, ¿qué especulación o abstracción puede haber en quien configure ese hecho imponible y requiere claramente de certeza sobre si debe proceder o no al pago del tributo? O caso contrario, si requiere, al haber realizado el hecho imponible, de la manifestación del Poder Judicial sobre si ese tributo resulta o no resulta constitucional, si claramente ya la obligación de pago nació. Por eso es que la acción declarativa de certeza o la acción declarativa de inconstitucionalidad, al momento de ser presentada, claramente debe ser acompañada de una medida cautelar, o del pedido de una medida cautelar. Una medida cautelar a través de la cual se le solicita al juez que ordene la suspensión del efecto devenido de la norma de pago del tributo, apoyado en la verosimilitud del derecho que uno alega y en el peligro que demoraría el tiempo de pedirse la sentencia o la decisión judicial en la lesión del derecho constitucionalmente protegido. Y para eso, particularmente en la medida cautelar, se requiere al menos de un informe expedido por un profesional de las ciencias económicas que permita o que nos permita aclarar el efecto confiscatorio o la lesión al derecho de propiedad que este tributo generaría. Ya se habló en la jornada de la semana pasada que se considera como principio de confiscatoriedad o de no confiscatoriedad y dónde se encuentra, particularmente considero que es un principio implícito en la Constitución, que lo que protege es el derecho de propiedad. Protege el derecho de propiedad sobre los efectos confiscatorios que podrían o provocar un tributo en particular. En este caso, este aporte es un gravamen patrimonial y difiere de la no confiscatoriedad, por ejemplo, que genera el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, en cuanto al informe contable en sí mismo. En este caso, para un gravamen patrimonial, en su caso el informe del profesional de las ciencias económicas debe revelar el valor real de los bienes y la renta potencial que generan
o que generarían esos bienes en un contexto normal y no extraordinario como el que estamos transcurriendo en este momento de pandemia, y de esa forma demostrar que hay una absorción sustancial de la renta o el capital o el patrimonio, como bien lo sostiene la Corte y que claramente se va a dar en el caso concreto. Ahora está claro, como ya lo dijo incluso en la presentación Manuel Tagle y lo mencionaron en la semana anterior, cualquier impuesto patrimonial que afecte el capital y requiera la liquidación o realización del patrimonio para el cumplimiento del aporte surge absolutamente irrazonable y confiscatorio en sí mismo. ¿Esto qué significa? Que el contribuyente responsable deba desprenderse de su patrimonio para poder pagar el tributo, y claramente refleja la confiscatoriedad en sí misma del mismo. Para eso también es importante que el informe contable refleje la liquidez o no del contribuyente responsable en el momento de pago del tributo. Para ir culminando o derivando en el último de los aspectos de las vías procesales, es hacer una referencia a las implicancias penales, porque claramente cualquier contribuyente responsable que se considere o tenga la intención de discutir la constitucionalidad o no del gravamen va a preocuparse sobre la implicancia o no en materia penal, porque asimismo, como lo dijo la doctora Alessandro, la misma norma establece la aplicación supletoria del régimen penal tributario. Usted fíjense que hay una contradicción, se habla de aporte, pero se aplica el régimen penal tributario, por lo cual es la propia administración la que reconoce el carácter de tributo del que estamos hablando. Y en este caso, más allá de que podría parecer una amenaza, surge que es factible la aplicación del régimen penal tributario, al menos por los montos que se considerarían evadidos si estos no se pagaran. Ahora bien, la posición surgiría de un contribuyente que tomara como estrategia procesal no presentar la declaración jurada, por ende no pagar el tributo, pero iniciar en el mismo momento una acción declarativa de inconstitucionalidad. A su vez, presentaría un formulario multinota donde anoticiaría a la administración la presentación de la acción declarativa de inconstitucionalidad y los motivos por los cuales él considera que este gravamen resulta inconstitucional. Ante esto debo recordar básicamente y en forma sucinta dos principios del derecho penal. No solamente se requiere el elemento objetivo, sino el elemento subjetivo. Es decir, que en materia de derecho penal se requiere la intención deliberada de cometer un delito, en este caso de defraudar al fisco, y que se ejerza un medio idóneo, ardidoso, para provocar el fraude. Y en este caso surge claramente que no hay ardid alguno, sino que en definitiva lo que está buscando el contribuyente o el responsable es defender un derecho patrimonial que ve lesionado o que podría lesionarse sin ningún tipo de conducta maliciosa y mucho menos hábil para defraudar al fisco. Como conclusión, advierto dos cosas sobre el gravamen en particular. En particular, más allá de las lesiones a derechos o garantías constitucionales que ya hemos expresado, considero que este gravamen es al menos inoportuno. El mundo, en una circunstancia de emergencia, se ha encargado de incentivar la producción, la industria o el comercio y de esa forma defender el empleo, y la Argentina claramente ha tomado una decisión absolutamente contraria. Al menos vamos a hablar de este aporte en particular. Pero por último, uno no debe olvidarse de la historia, y en este caso la historia tributaria. Se habla de aporte extraordinario aplicable por una sola vez, y yo les debo recordar que cuando se creó primero por decreto y después se transformó en ley, el famoso impuesto a los réditos, hoy impuesto a las ganancias, también se hizo por única vez y ya llevamos más de 90 años de aplicación del mismo. Así que el que considere que el aporte extraordinario puede ser replicado para años posteriores, creo que no va a apoyarse en una base poco sólida. Muchísimas gracias. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por tu
exposición. Seguramente van a venir también preguntas para el espacio pertinente. Bueno, ahora va a ser el turno del doctor Villegas. ¿Está el doctor Villegas? Ahí está. Bien. Te voy a presentar Héctor. Héctor Villegas Ninzi es abogado, socio del estudio Villegas Vázquez Lucchesi, es profesor titular por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba, es director del Instituto de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Córdoba también, autor de numerosas publicaciones, tanto en el país como en el exterior, y un dato no menor es que tiene más de, o cerca de 40 años de ejercicio de la profesión en el área tributaria aquí en Córdoba. Héctor, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todos. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos anteriores. No sé si ahí se me ve bien, Mary. ¿Está bien? ¿Ahí? Se ve bien. ¿Se ve bien? Correcto. A la institución, por supuesto, a la bolsa, al instituto. La falta de tiempo me impide ser un poquito más extenso respecto a lo que me provoca, aparte de Manuel, por supuesto, de quien tengo un gran respeto, muy particularmente la presencia de Claudio, con quien hemos compartido muchos años, de Claudio Viale, y de quien podría hablar muchísimo y poder contar muchas cosas que hemos vivido, pero es un gran gusto que él se haya también acordado de esta posibilidad de invitarme, a mi socia y amiga, María Vázquez, por cierto, que es un poco la responsable de que yo vaya a saber qué cantidad de pavadas ahora, pero bueno, vamos a tratar de que no sean tantas. Y bueno, también a Valeria, que hizo ese reconocimiento. Es muy lindo que al cabo del tiempo uno se encuentre con ya profesionales exitosos que hayan tenido algún contacto y que esta materia les haya servido de base de tanto estudio y de tanto trabajo. Bueno, la verdad es que el tema es muy amplio. Es cierto que ya se han prácticamente agotado en estas dos reuniones los puntos relevantes de esta novedad tributaria, y que de alguna manera intuir lo que puede ser la reacción de la justicia y de los órganos jurisdiccionales no es una tarea simple, porque obviamente sabemos que estamos en un contexto complejo y difícil, como lo decía Manuel, y la respuesta de los jueces es imprevisible. Yo veía el discurso del presidente, escuchaba el discurso del presidente y me preguntaba cómo se estará sintiendo la Corte a partir de semejante crítica y qué reacción pueden tener los jueces, por ejemplo, en acompañar o no con sus decisiones este impuesto. Capaz que sea una elaboración sin ningún tipo de sentido, pero uno no puede dejar de hacerla en una mesa de café. No creo que los jueces estén muy conformes ni muy contentos con la mención que ha hecho el señor presidente en su apertura del Congreso, en donde prácticamente metió en la bolsa a todos los que no piensan como ellos, ¿no? Así que vamos a tratar más bien de generalizar algunos puntos que nos pueden llevar finalmente a lo mejor a intuir qué puede pasar utilizando estas vías que Maxi también ya aportó. Lo primero, para redondear lo que dijo Matías Olivero Vila, de quien tengo un concepto muy alto, y he leído todo su trabajo, sobre todo aquello que es la investigación de que estamos ante el país más gravoso del mundo. Creo que además se puede hablar de que hace muchos años que en la Argentina venimos tributando ya más allá de la capacidad contributiva real.
por el no reconocimiento del ajuste por inflación. No nos olvidemos entonces que a todo lo que es la carga global fiscal de más de 170 tributos podríamos agregarle el no reconocimiento del ajuste por inflación, lo que hace que claramente la capacidad contributiva real no sea respetada. La ley de emergencia del año 19 ha resuelto muy poco este tema, ya que hay un ropaje de un diferimiento de 6 largos años que obviamente no soluciona el problema. A mí personalmente, quizás ya por los años que María se ocupó de remarcar que son muchos, no me ha sorprendido ni primero el rumor, ni luego el proyecto, ni luego la ley de este nuevo gravamen. No me ha sorprendido primero porque en la Argentina hace 10 años que estamos con una discusión ideológica muy fuerte respecto a lo que se considera ricos, a los que se trata de endilgar las culpas de muchos de los males de la Argentina, contrariamente a lo que pasa en el mundo, a los que se ataca en forma permanente como que son los que generan gran parte del empobrecimiento de la Argentina y de la especulación, cuando esto es exactamente al revés. Y yo tengo la posibilidad, sí, profesionalmente, de mirar muy de cerca a las empresas y a los contribuyentes que cumplen y aportan permanentemente, y que justamente están en este problema porque aportan y cumplen. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero bien lo decía Matías, a lo que es la asfixia fiscal común se le agrega esta situación de este tributo extraordinario, de este impuesto. Terminemos ya con los eufemismos. Basta de llamarlo aporte porque estamos perdiendo el tiempo en eso. Entonces no me llama la atención que haya aparecido, casi diría yo, con más finalidades políticas que recaudatorias, porque no creo que el número final de la recaudación sea tan importante en términos de las soluciones que necesitamos en el país, mucho más cuando el destino de los fondos es mínimamente burdo, tema del que ya se habló en la charla anterior. Pero tampoco me llama la atención porque cuando uno revisa la historia de la legislación tributaria argentina, cuando uno mira si esto es un sistema o un régimen tributario, discusión que a mi padre lo llevó a escribir mucho, hoy puede ya casi afirmar, con todo respeto lo digo, y permítanme si en algunos puntos me salgo del formalismo, para decir que ya ni sistema ni régimen, sino cambalache tributario. Este es un cambalache tributario que venimos viendo en la Argentina, por lo cual que aparezca un nuevo impuesto bajo características totalmente incomprensibles, con vicios constitucionales, que la emergencia, que lo inapropiado, que la falta de oportunidad, no es novedad. No es novedad. Yo me acuerdo cuando mi querido amigo Eusebio González, lamentablemente fallecido, un gran jurista español, me decía, en una oportunidad que estuvo en Córdoba, me decía que en realidad ya a esa altura, estoy hablando hace 15 años aproximadamente, era difícil crear tributos nuevos, porque se entendía en la ciencia jurídica tributaria que ya se habían prácticamente tomado todos los hechos imponibles que se podían, y yo le decía, mira, acá no tanto, y si hoy estuviera vivo diría, qué bárbaro, qué ingenio del legislador tributario. Él decía, ya no hay terrenos baldíos en materia tributaria, acá siempre aparece un nuevo terreno baldío para poder crear algo nuevo, siempre, no es... Y si uno hace un repaso de este cambalache tributario, yo digo que lo primero que deberíamos replantearnos es una ley de coparticipación que hace 25 años nos estamos debiendo en la Argentina, y tema del cual ni se habla, como la alegoría de la rana hervida que también Matías hace en sus comentarios. Ya no hemos acostumbrado, ya estamos
aceptando que ese sistema no vendrá nunca y que seguiremos contando con esto de que la billetera la tiene la nación y distribuye como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Recién decía Maxi, hablaba del impuesto a las ganancias, que sí, nació allá, después de la Guerra Mundial, en 1932, como un impuesto de emergencia. Pero tenemos muchos más casos de impuestos que van a contramano o que son de emergencia o que han venido a trastocar el sistema y han generado este tipo de reuniones, de estudios, de escribir. A mí me llama la atención acá, en todo caso, en este particular tributo, que se está dando una situación medio especial parecida a la del ahorro forzoso y la del blanqueo. ¿En qué sentido? En que hay como dudas de qué hacer en la sociedad y muy particularmente en los contribuyentes que pagan. Nosotros tuvimos un ahorro forzoso. ¿Quién no lo recuerda? Por lo menos de aquellos que somos de esa época, con fallo de la Corte 10 años después. Tuvimos un impuesto a los activos financieros que requirió de un fallo excelente como el de Insúa, con una frase de José Osvaldo Casás que viene al caso, porque decía el querido José Osvaldo: una ley posterior resulta igualmente violatoria del artículo 17 de la Constitución Nacional, desde que el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable a una situación definitivamente creada al amparo de la legislación precedente. Lindo pronunciamiento como para recordarlo en este momento. Después vino el fallo de Marta Navarro Viola, de Herrera Vega. Tuvimos un impuesto a los bienes personales, bueno, una forma de decirlo, tenemos, pero digo que ese también nació como un impuesto excepcional, que no solo no se derogó, sino que además ha crecido, como bien lo explicaban recién, en el marco de la Ley de Emergencia 2541. Lejos de que se respetara la confianza que se depositó en aquel momento, que vino de la mano también del blanqueo, tema especial, ¿no? Para ver y medir cómo le fue a los que blanquearon y qué sienten hoy los que blanquearon. Porque seguramente este hartazgo que hoy sienten muchos contribuyentes también es parte de esa historia, de esa confianza que se tuvo en que las cosas cambiaban en 2017 y que claramente no ha ocurrido. Tenemos un impuesto país. Y esto lo digo como manera de ponerle algo de humor, si se quiere, humor negro, tuvimos un impuesto al bobo. Un impuesto al bobo. Así se llamó aquel impuesto que se creó en 1998. Entren a los que quieren por Google a ver qué dice César Litvin, para un incentivo docente. ¿Por qué fue impuesto al bobo? Porque no lo pagó casi nadie. Me acuerdo que nos daban una oblea que la poníamos en el parabrisas, los tontos que pagamos ese impuesto. Luego se derogó y uno creyó que por lo menos eso ya no iba a volver a pasar. Sin embargo, me enteré de que este año, en el artículo 13 de la ley 27591, este impuesto ha sido restablecido. Es decir, que se le va a tener que agregar ese 1% a los patrimonios que se componen con autos, naves, acá tengo vehículos, embarcaciones, motos, bueno, otro impuestito más, del cual por ahí ahora hemos hablado. Entonces, ¿por qué sorprenderse si esta historia ya ha sido vivida en forma reiterada en la Argentina, cuando aparece este impuesto, si no es más de lo mismo, que en realidad es más de lo mismo? A mí me parece que es interesante que miremos
esta foto, ya que se habla tanto de las fotos, y es lo que de alguna manera se me ocurrió trasladarles por la experiencia, por lo que me está pasando, por lo que estoy viviendo, y creo que en el estudio María y los otros abogados van a compartir este fenómeno de enfrentarnos a una clasificación distinta de la sujeción pasiva. Por supuesto, con ironía jurídica lo estoy diciendo. Yo creo que podríamos hablar de que ya previo a la clasificación, de la cual por supuesto recién Valer hizo una serie de menciones clásicas de contribuyentes, sustitutos y responsables solidarios, a mí me parece que antes que esa habría que hacer una clasificación donde hay un vínculo jurídico obligacional entre el Estado y dos clases de sujetos. El obligado con capacidad contributiva que paga y el obligado con capacidad contributiva que no paga. Porque este obligado con capacidad contributiva que no paga no está escuchándonos. Ese no tiene problemas. Pero no son pocos en Argentina. Son aproximadamente un 30%. Y ese obligado que no paga, además tiene un trato muy particular por parte del Estado. Porque el Estado lo llama muchas veces evasor fiscal, cuando quiere hablar de los delitos que estaría incurriendo por la ley penal tributaria, pero también lo llama ya mucho más cariñosa y afectuosamente incumplidor fiscal cuando le da los premios que se dan en general a los que no pagan en la Argentina. Los premios que se dan a los que no cumplen. Y esta situación es muy seria y muy grave a la luz de lo que está ocurriendo, porque la verdad es que dentro de este estado de inconsciencia fiscal, que lo podríamos llamar de una forma genérica, se genera un gran daño en el cumplidor fiscal. El cumplidor fiscal, que es el que paga, que tiene capacidad contributiva, que bien podría ser llamado también rehén fiscal, prisionero fiscal, es el que está dudando y el que está preguntando qué hacer, cómo resolver este tema. Yo he tenido la oportunidad en los últimos días de verme cara a cara con los empresarios, que durante muchos años les hemos atendido a las empresas. Pero claro, no teníamos el trato con él. Era la empresa. Pero ahora el café es personal, porque lo involucra a él y su esposa, a él y sus hijos, a él y sus padres, y quiere saber qué hacer, porque en este estado de situación hay un hartazgo, y ese hartazgo que decía Manuel es el que en realidad motiva este tipo de encuentros. Y la pregunta que uno se hace a esta altura, yo voy a dejarme reservado todo lo que ustedes quieran saber más técnico para las preguntas que hagan, pero no puedo dejar de hacer este tipo de comentarios. Es si el catálogo de inconstitucionalidades es tan claro como se ha venido sosteniendo acá y lo viene haciendo la doctrina más autorizada en cuanto fundamentalmente al principio de no confiscatoriedad, donde hay una familia de fallos. En esto María es la experta y por supuesto podría hablar mucho mejor que yo, pero cómo no saber de Gómez Álzaga, de Candy, de Pereira Iraola, de Hermitage, es decir, de tantos fallos en los cuales por distintos motivos se puede hacer o se puede llegar en cada caso en particular a los planteos de confiscatoriedad. ¿Existen? Claro que existen. ¿Hay violación al principio de legalidad? Sí, hay violación al principio de legalidad, sobre todo por lo que es la retroactividad que tiene este tributo. Tampoco me voy a explayar, pero tenemos sólidos argumentos para sostener que también hay una violación al principio de legalidad. Con argumentos y con fallos. Hay violación al principio de razonabilidad, pero no hay duda. Lo razonable es lo justo. La garantía innominada de la razonabilidad ha sido violentada básicamente no solo en el doble tributo que se está pagando, lo cual en sí mismo es razonable, no solo en que no se toma
el ingreso bruto, sino que se tome el ingreso bruto, no el ingreso neto, sino también, básicamente, no tomar la doctrina de los derechos adquiridos y la posibilidad de que razonablemente medios y fines acá no concuerdan, porque bien se puede hablar de que pudo haber sido, como dice Graciela Tossini, de otras expresiones de capacidad contributiva, por ejemplo, aquellos que tuvieron un éxito especial, extraordinario en tiempos de pandemia. Quizás eso hubiera sido más razonable y podría haber entrado más en no en pugna con el 28 de la Constitución Nacional, en la garantía nominal de la razonabilidad. No ha sido así, se busca atacar, como se ha dicho, el mismo patrimonio. Entonces, en este contexto, ¿por qué dudar? En este contexto, ¿por qué hay dudas? ¿Por qué está la pregunta? ¿Por qué estamos reunidos acá con empresarios que seguramente están preguntándole a sus contadores, a sus abogados? Miren, yo creo que la razón más fuerte por la que hay dudas es porque el gobierno, la AFIP y los organismos que representan la recaudación han reinstalado el impuesto al temor agregado, algo que ya ha ocurrido en este país en otras ocasiones y que bien podría ser calificado de esa forma este tributo. El impuesto al temor agregado, el impuesto al miedo. El miedo de las medidas que se van a tomar con los que no paguen. ¿Fundadas? Sí, por supuesto, obviamente. Nadie con seriedad profesional puede decir que no va a haber o puede haber inspecciones, que puede haber embargos preventivos, que puede haber bloqueos, vías de hecho, claves fiscales, impedimento de ser proveedor del Estado. Tantas cosas hemos visto, tantas cosas hemos visto. ¿Cómo no van a pasar o cómo no van a poder pasar? Ahora, ¿son serias esas amenazas? ¿Son verdaderamente factibles de que los jueces, porque si esto vamos a creer de que los jueces no lo van a resolver, no tenemos alternativa. ¿Es viable que una denuncia penal proceda cuando no hay ningún ocultamiento, ningún engaño, ningún ardid, cuando esto surge claramente de la propia exposición que cada obligado ha hecho? ¿Dónde está el ardid? Ahora, que la denuncia se pueda hacer, sí, a mí también me pueden denunciar mañana por acoso y tendré que ir a un juez a demostrar que no, y a cualquiera de ustedes los pueden denunciar y hacer una falsa denuncia. Pero ¿vamos a tener miedo de eso? ¿Vamos a tener miedo de ir a explicarle a un juez que no hay dolo? ¿O de pedirle al fiscal que no promueva acción? ¿O de pedir la aplicación del 19 en las presentaciones que hagamos, por ejemplo, en una contestación de vista, o en la misma cautelar? ¿Vamos a tener miedo de todo eso? Bueno, entonces no tenemos remedio. Miren, yo creo que lo único que agregaría a los argumentos jurídicos que han sido tan bien desarrollados es que no me olvidaría de la seguridad jurídica. De la seguridad jurídica como planteo marco de cualquier planteo que se haga judicial. Y ir sobre eso buscando si este tributo da los tests de aceptación de seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Es paz jurídica. La paz jurídica se ha roto con este tributo, nadie puede dudarlo. La sorpresa repugna la seguridad jurídica y esto es lo que ha pasado, hay sorpresa. Y entonces el test, como bien lo dice mi querido amigo Rubén Azoray, es confiabilidad, certeza, interdicción de la arbitrariedad. ¿Hay confiabilidad? ¿Se puede confiar cuando lo que se está produciendo es un ataque al principio de legalidad con normas retroactivas? Evidentemente que no. ¿Hay certeza a través de normas transparentes, de normas claras, que permitan entender la pretensión, como bien dice mi padre en su libro? ¿Hay estabilidad del derecho? No, no hay estabilidad del derecho. Por lo tanto, si no ocurre ninguna de estas cuestiones, no se da la seguridad jurídica. Y, finalmente, la arbitrariedad. La arbitrariedad debe ser lo que prima en la búsqueda del derecho que se pretende. Y esta arbitrariedad va a ser subsanada
si la justicia es independiente y brinda los remedios defensivos pertinentes. Quiero decir, para terminar, o mejor dicho, más que decir yo, leer sobre seguridad jurídica lo que dice Naveira de Casanova, que está a cargo de la Secretaría Tributaria de la Corte. Para pasarlo en limpio, sería un poco el que va a resolver los planteos cuando estos lleguen a la Corte. Y dice Naveira de Casanova: el Estado social y democrático de derecho está construido sobre la base fundamental de las ideas de publicidad de los actos de gobierno, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. El ciudadano ha de gozar de seguridad jurídica, lo que implica la protección de su confianza a fin de orientar su comportamiento de acuerdo con las leyes impositivas vigentes en cada momento. Es decir, que deben estar previstas legalmente las consecuencias que se producirán en el momento de realizar un determinado comportamiento sin que luego puedan ser cambiadas retroactivamente. Las leyes impositivas solamente podrán abarcar por principio aquellos supuestos y hechos que se produzcan o consumen después de su promulgación. Muchas gracias, espero las preguntas. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar a continuación a las preguntas. Por una cuestión de justicia, vamos a comenzar con una pregunta que hizo Sergio Rollo en la disertación anterior, que le dije: Sergio, lo que estás preguntando va a ser abordado en este encuentro, entonces se la dejamos stand-by. Sergio formula esta pregunta que dice: en concreto, vamos a ver el orden que le damos para las respuestas, quizá cada uno de los tres puede dar su parecer. Dice: en concreto, el 31 de marzo, si la intención es esperar para ver cómo avanza el tema, sin abonar por ahora y descartando iniciar en esta instancia una cuestión judicial, ¿qué se recomienda? Presentar liquidación del impuesto y multinota, no presentar liquidación del impuesto, pero sí la multinota, ninguna de ambas, y cuáles serían las implicancias en cada uno de los tres casos y la recomendación final. Bueno, la pregunta de Sergio es como, digamos, como que está yendo al hueso, al kit de la cuestión, y a mí ahí me gustaría agregar un condimento, porque en materia tributaria es como que todos los días nos levantamos y nos encontramos con novedades que nos hacen barajar y dar de nuevo. Como bien saben, en lo que es el aporte solidario, la ley tiene un artículo que es como sugestivo, o que ha sido levantado por quienes nos dedicamos a la materia, que es que establece que la ley de procedimientos tributarios es de aplicación supletoria, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual prevé la aplicación de la ley penal tributaria. Bien, vamos hasta ahí. En la primera quincena de febrero, la Secretaría de Hacienda incorporó una partida presupuestaria en la Ley 21.526, la Ley de Administración Financiera del Estado, en la cual previó una partida para el aporte solidario y lo incluyó en los ingresos tributarios. Llamativamente, en el día de hoy se publicó en el boletín oficial la resolución 2221, aprovecho para agradecerle a Laura Karchenboim que me la envió, en la cual cambia esa partida presupuestaria y pasa a incluir los ingresos del aporte solidario como un ingreso no tributario. Y esto, que podría parecer una cuestión menor, no es una cuestión menor, porque al momento estamos planteando alternativas de acción declarativa de certeza con multinota versus no acción declarativa de certeza, multinota, ir al TFN. Pero hay quienes están diciendo, en realidad, si la ley 11.683 es de aplicación supletoria, es que sí o sí van a ir por el procedimiento de determinación de oficio, o podrían utilizar otro mecanismo para reclamar el pago de este tributo. Bueno, ahí se abren como una serie de cuestiones que no están definidas. Esto tiene que ver también mucho con lo que señalaban
los distintos expositores. Hemos visto notas en los diarios que salen sugestivamente un día viernes del tema de los 2.500 que serían pasibles de denuncia penal, pero bueno, al momento de responder cuáles son las vías y las alternativas para quienes tienen que presentar declaración jurada a fin de mes, me gustaría que tengan en consideración este particular aspecto. No sé quién quiere comenzar primero, yo soy muy democrática, no sé si Héctor, Maxi, Vale, quién, les tiro la pelota a ver quién la recoge. ¿Cuál es la mejor vía para discutir el aporte, qué hacer el 30, presentar declaración jurada, no presentar, qué implicancias tiene? Bueno, empiezo. ¿Qué tal? Gracias, María. Dale, dale. Bueno, a ver, es un poco, son decisiones muy personales. Yo siempre hablo del espíritu de aventura. Incluso en una de estas reuniones puse a alguien colgada haciendo andinismo y por caer en el abismo. La decisión sobre la mejor alternativa tiene que tener en cuenta todo lo que acabas de comentar, María, y de todo lo que acabas de comentar es particularmente importante el aspecto penal, no hay que descuidarlo. Sabemos sí que AFIP y ya emprendió campañas mediáticas, por decirlo de alguna manera, como bien señalaste, las famosas notas de prensa en un día viernes y que replican todos los medios. Ya lo vivimos en el sinceramiento, ¿se acuerdan? Semanas antes del vencimiento se dieron a conocer noticias no ajustadas a la verdad con relación a suscripción de acuerdos, de intercambio de información, filtración de datos, es decir, ya vivimos esta historia, sabemos que AFIP va a ser particularmente agresiva, y además tiene un contenido altamente político, con lo cual más allá de lo jurídico, de lo técnico, de lo contable, de lo tributario, de lo procesal, creo que tenemos que tener especialmente en cuenta eso, y cualquier recaudo que tomemos de más no va a estar de más. La alternativa pago versus no pago son muy válidas ambas, sí acompañaría ambos casos de una multinota. ¿Por qué la multinota en el pago? Justamente por lo que comentaba Maximiliano, lo que comentaba Héctor, es muy esperable que este impuesto se replique el año que viene, y si bien no corresponde, es muy esperable también que el fisco, o quizás la justicia, o vaya a saber quién en el futuro, invoque la famosa teoría de los actos propios, es decir, quien voluntariamente se somete a un régimen jurídico mal puede luego cuestionarlo. Si bien esto no es adecuado que sea de aplicación en estos casos, vamos a estar mejor preparados con haber presentado un protesto junto al pago. También, por supuesto, si luego queremos iniciar la aventura de una repetición. Ahora bien, frente a la decisión de no pago, la opción de la multinota también es importante, es decir, de ninguna manera, y como decía María, aquí hay implicancias penales, dados los montos en juego, que hacen que la decisión de no pagar y de no explicar muy sólidamente las razones por las cuales no se hace, no sea aconsejable en absoluto. Por supuesto, cuando se acompaña una nota y se explica, se elimina o debiera eliminarse desde un punto de vista jurídico el riesgo penal. ¿Por qué? Porque mal puede haber dolo, mal puede haber ocultación, mal puede haber intención de engañar al fisco si yo le estoy diciendo, señora AFIP, te aviso que no te pago y te cuento por qué. Más allá de que no es necesario en esa multinota, o al menos personalmente no lo veo necesario, explicar la liquidación del impuesto y abrir los números en sí. Y después, por supuesto, una acción declarativa con una cautelar vendría a complementar de alguna manera esta estrategia. A complementar en el sentido de, como decía María, bueno, si consideraran que esto no es un impuesto, entonces el procedimiento aplicable sería la determinación de oficio, sería competente el Tribunal Fiscal, va a declararse competente el Tribunal Fiscal si hay algún vocal o algunos vocales, recordemos que son órganos colegiados, siempre 2 abogados y un contador tienen que ponerse de acuerdo para resolver, pero si alguno o algunos de ellos consideraran que esto no es un impuesto y no es competente el Tribunal Fiscal, ¿qué va a hacer AFIP en ese entonces? ¿Estaríamos mejor protegidos con una medida precautoria? ¿Llegará a tiempo esa medida precautoria? En fin, muchas incógnitas, pero desde ya tenemos que
usar la mejor campana que encontremos para protegernos de la mejor manera posible frente a un fisco aguerrido, por decirlo menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vos usaste la mejor campana, yo uso el mejor paraguas, pero estamos refiriendo lo mismo, que es cuál es la mejor protección para resguardarse por aquellos que estén dispuestos a emprender esta cruzada. Hay un comentario ahí de Juan José Godoy, que le agradezco mucho. Juanjo es de Buenos Aires, con quien trabajé un tiempo y le tengo muchísimo respeto profesional. Juan José dice, en mi opinión, la decisión del camino a seguir dependerá de las chances que se tengan de obtener una medida cautelar favorable en el marco de la acción declarativa. Y bueno, el tema de las chances de obtener una medida cautelar favorable, quizá se refiere un poco también a las implicancias que podría tener procedibilidad en sí de una denuncia penal, que si bien nosotros decimos razonablemente una denuncia penal, si no hay ardid, si no hay dolo, no debiera caminar, pero la obtención de una medida cautelar sería como el mejor paraguas. Ahora, ¿qué posibilidades vemos de obtener una medida cautelar? Estoy haciendo una pregunta muy amplia porque esta discusión es una discusión muy caso a caso. Hablamos de un traje a medida, que no todas las situaciones son análogas. Entonces, Maximiliano Reichmann, te pregunto a vos, ¿qué posibilidades ves ciertas de que la justicia otorgue medidas cautelares en el marco de estos planteos? ¿Se me escucha bien? Bueno, en realidad quiero irme un poquito más atrás y retomar el tema que dejó Valeria, desde quien suscribo todo lo que ella dijo, y complemento un poquito más. Con relación al tema de la multinota, pago o no pago, acá tenemos que hacer una distinción, me parece hacer una distinción sobre ciertos aspectos. Por un lado, el cumplimiento de una obligación formal o no. Claramente lo que surge hasta ahora es que si no presentamos la declaración jurada, vamos a tener una multa automática en realidad. Puede existir la liberación de la culpa por algún error inexcusable o lo que fuera, de no presentar la declaración jurada de 200 pesos. Eso es hasta ahora lo que vamos a encontrar claramente al no presentar la declaración jurada. La infracción por un deber sustancial o incluso el arribar a una potencial denuncia penal o un proceso penal va a surgir en primer lugar de la falta de pago de la obligación, y para eso tiene que encontrarse determinada la obligación en sí misma. ¿Y cómo se determina? O lo hace el contribuyente al presentar la declaración jurada, o espera la fiscalización y el proceso de determinación de oficio, si estamos hablando en base a una cuestión de tributos, que, reitero, el apoyo que hago yo lo hago en base a la aplicación supletoria del régimen penal tributario. El régimen penal tributario se aplica sobre evasión de tributos o de recursos de la seguridad social. Si la misma ley establece esta aplicación supletoria, ya creemos o suponemos que va a ir por el carril de la discusión de un impuesto. Ahora, el presentar la multinota o no, lo que va a dar o determinar es una prueba más de que el contribuyente no buscó ardidosamente evadirse del pago de un tributo, no buscó ocultar en forma deliberada el patrimonio y no pagarlo. Ustedes saben que la omisión en sí misma no constituye un delito. De hecho, va a existir la posibilidad de que lo denuncien, incluso presentando la multinota, y el contribuyente va a tener que salir a defenderse, porque en este caso, los que estamos acostumbrados a este tipo de procesos, la presunción de inocencia sería la inversa, y la carga probatoria recae sobre el que se considera como presunto evasor y al revés. Ahora bien, la viabilidad de una medida cautelar, esto era la primera pregunta que trato de complementar un poco a lo que dijo Valeria. En realidad, ante estas circunstancias, yo creo que la presentación de la multinota y no hacer nada mejora, pero no del todo, el no presentar la multinota. Va a tener con la multinota una prueba más de defensa en cuestiones penales, pero no significa que no lo denuncien. Ahora, si uno presenta la declaración jurada, claramente libera la boleta de deuda y permiten que le inicien la ejecución, si no paga, del tributo.
Eso es por un lado, más allá de que no lleve accesorios y demás. Con relación a la medida cautelar, hay una cuestión también que me apoyo en la pregunta de medida cautelar, que me apoyo en lo de Valeria. Fuera de lo técnico, fuera de lo jurídico y fuera de lo procesal, este aporte tiene un gran contenido político. Y iba a decir régimen, pero no corresponde, esta línea política en la que nos estamos encontrando defiende a ultranza su decisión o su posición mucho más allá de lo jurídico. Y ese contexto político se está dando también en el marco de un embate nuevamente al Poder Judicial. Por lo cual, probablemente nos estemos encontrando ante una nueva reacción del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que el Poder Judicial responde, además de por cuestiones jurídicas, cuando ve amenazada su integridad, como la está viendo amenazada nuevamente, porque vemos que el presidente, más allá de ejercer la primera magistratura, está en una posición de bravuconada constante y de generar con esta posición alteraciones en la economía en forma desmedida. Dentro de este contexto político y haciendo futurología, si el Poder Judicial reacciona, más allá de que creemos que, particularmente considero que el tributo es inconstitucional, considero que va a ser replicado en los años siguientes, y considero las palabras que, por ejemplo, trae Héctor del relator en materia tributaria de la Corte, Gustavo Naveira, que permiten pensar una declaración de inconstitucionalidad del tributo. Hoy se da quizás un momento propicio para hacer este equilibrio entre la guerra interna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto quizás lo puedan explicar con mayor certeza otros, pero mi opinión es que uno debe prevenir y tiene tiempo, si puede, después de curar. Si la medida cautelar llega, y va a depender principalmente, como vos dijiste, María, del traje a medida, de la prueba o del informe que se presente, acreditando, demostrando la confiscatoriedad. Y veía un caso, una de las preguntas que presentaba Daniel Alberto Altamirano manifestaba de que la tasa del impuesto era igual a la renta un año. Y yo creo que si uno paga toda la renta que genera el propio patrimonio, se va en un solo tributo, y a todas luces, a priori, parecería que es confiscatorio, solo resta demostrarlo en algún tipo de prueba histórica, ¿no? Gracias, Maxi. Muchas gracias. Para complementar tu intervención, me gustaría preguntarle a Héctor dos cosas. Una, que acaban de poner en el chat y está vinculado al tema de las cautelares. ¿Cómo es solicitar una medida cautelar exclusivamente tendiente a que no se formule una denuncia penal? O sea, no ya que no determinen, sino a que no formulen una denuncia penal mientras se tramita la acción declarativa de certeza, para neutralizar ese riesgo. Y otro, ¿qué implicancias o qué posibilidades ve y qué resguardos se pueden adoptar frente a la posibilidad de que el fisco aplique el artículo 111 de la ley 11.683 y pida un embargo preventivo en caso de que fuera por el camino de la determinación de oficio, mientras tramita la discusión de la determinación de oficio en caso que no se hubiera obtenido una cautelar completa? Bueno, a ver, seguimos con lo que decía recién yo del impuesto al temor agregado, que es la gran preocupación sin duda, y adhiero totalmente a lo que dijeron Valeria y Maxi en cuanto a los recaudos y a los cuidados. Personalmente, vos lo sabes, yo vengo sosteniendo hace rato que el derecho penal tributario es un derecho penal simbólico, que tiene una finalidad recaudatoria, absoluta y totalmente recaudatoria, que se ha demostrado esto a partir de la propia voluntad del Estado de extinguir la acción penal a partir, por ejemplo, de los ingresos a distintos regímenes de facilidades, es decir, es el garrote y la zanahoria, y buscar de esa manera clientelismo fiscal a partir de lo que significa una denuncia penal. Por eso yo creo que debería estar fuera ya del orden jurídico y debería haber un reconocimiento claro de que como sistema represivo ha fracasado. De hecho, prácticamente no hay causas penales tributarias con fallos que terminen, salvo las asociaciones ilícitas fiscales,
que como bien sabemos son el caballito de batalla que tiene muchas veces la propia justicia para llevar adelante ciertos operativos también con un efecto mediático enorme, porque es una conducta que básicamente no admite la exención de prisión o la excarcelación. Hay más o menos 3 meses presos todos los que intervienen en este tipo de delitos. La prueba es bastante compleja y bueno, y a partir de eso los grandes casos van todos por allí, ¿no? Pero no hay prácticamente procesos penales que lleguen a su fin. Incluso yo diría que hasta el propio tribunal están absolutamente convencidos de que con condiciones objetivas de punibilidad de 1,5 millones de pesos actualmente, y donde no hay una evaluación por parte del fisco como bien lo debiera hacer, según lo preceptado por el 19 incluso, me parece que es una cantidad de denuncias que son, como bien decía López Vizcaya en algún momento, cuando estaba a cargo del juzgado penal tributario, una cantidad de falsas denuncias, porque si vos no analizás el elemento subjetivo y te quedás solamente en análisis del elemento objetivo, bien decía Maxi recién, con una inversión de carga de la prueba en el contribuyente, bueno, estás haciendo una falsa denuncia, ¿no? Es lo mismo que denunciarte de cualquier delito en el cual no has tenido la voluntad de cometerlo. Entonces, bueno, es un sistema, yo digo repugnante, ¿no? Perdón la palabra, el sistema penal tributario lo reconoció en un juicio en el que estuvimos con vos, Mary, también, del propio fiscal Gonela, ¿no? Que entre otras cosas dijo en ese juicio que por fin se iban a juzgar a los ricos, que por fin se iban a juzgar a los ricos. Yo sabía que había cambiado el gobierno, no que había cambiado la justicia. Y la verdad que es sorpresivo y feo escuchar este tipo de cosas. O algún otro fiscal por ahí que dice que hay que vender los autos, cambiar los chicos de colegio para poder, pero sí pagar los impuestos. Bueno, estas cosas están y no las podemos obviar. Pero también tenemos jueces probos, también tenemos una cámara que yo confío en ella. Y en este tema de las cautelares, básicamente, no sé si me estoy yendo a la pregunta, pero básicamente en tema de las cautelares creo que, como bien dicen, hay que ser muy cautos en lo que es el consejo, porque es a medida, pero una buena prueba puede permitir darla. En relación a los embargos preventivos, he leído un muy buen trabajo de un chico que se llama... Está en la revista y Profesional, Diego Fraga. Me pareció muy bueno, lo recomiendo, creo que va a ser mucho más completo que lo que puedo decir yo. A ver, vuelvo a lo mismo. Hay un artículo, el 111 de la 1183, que permite que en cualquier momento se traben los embargos. Son decisiones políticas ver qué hacer con esto. Yo particularmente he tenido muy pocos casos. María, creo que vos tuviste algunos, según comentábamos ayer. El embargo preventivo en cualquier momento, no el embargo que viene en la ejecución fiscal, a mí me parece que solo procedería o podría ser solicitado, porque hay que ver si efectivamente el juez lo da a la medida o la da a la medida. Recién cuando haya una vista, es decir, tiene que haber un monto establecido, bien decía Maxi, acá hay que ver el tributo determinado. Y podría, sí, por supuesto, puede ocurrir, sí, embargo preventivo de inhibición general de bienes, está en la ley 11.683. Vuelvo a decir que si el miedo nos va a apoderar, vamos a estar complicados, pero sí es una posibilidad. Y en relación a si se puede pedir la no denuncia penal en la cautelar o presentar una cautelar para eso, yo creo que con la multinota, que bien decían ustedes, puede ser un elemento más que claro respecto a la ausencia de dolo y a la voluntad del contribuyente de ponerse a disposición, pero sí de discutir sin ningún tipo de delito. O la misma cautelar, que ya en sí misma es una demostración de estar ante la justicia. Yo decía que en la cautelar hacer un planteo también respecto a que se abstenga o se solicita que el juez ordene que se abstenga el fisco de trabar medidas cautelares
entre otras cosas, y de hacer denuncia penal. Es decir, me parece que hay que jugar todas. También la contestación de la vista, si se usa el procedimiento de determinación de oficio, que es la última oportunidad que tenés para hablar antes de una denuncia penal. Me parece que hay que hacer allí un punto específico pidiendo que no se haga denuncia penal y explicando la ausencia de dolo. No hay recetas definitorias, María, no hay recetas definitorias. Creo que estamos todos intentando. Había cosas, por ejemplo, que me permito decir rápido. A ver, yo creo en la posibilidad de que si llegamos a tiempo en una fiscalía, lo he hecho en otros casos y por eso lo digo, se puede pedir, si es que tenemos la información, que el fiscal no promueva acción. Insisto, denuncia no significa condena. Denuncia es simplemente, bueno, en este caso, una parte del tema. Y lo hemos logrado en muchos casos, que informado al fiscal de que no hay o que no se da el elemento subjetivo, el fiscal no promovió acción penal. Hemos logrado sobreseguimientos sin ni siquiera indagatoria. Es un menú complejo, pero en sí admito con Valeria, con Maxi, que es un tema a tener en cuenta y que ningún profesional serio puede omitir de evaluar. Bien, gracias Héctor, muchísimas gracias. Son temas complejos y que, digamos, ameritan luego mayor desarrollo, pero me gustaría cerrar a las 11 puntualmente y quiero darle espacio a unas preguntas para Valeria D'Alessandro. A ver, Valeria, la pregunta es, ¿la ley de aporte solidario elimina las exenciones establecidas en bienes personales aplicables para los títulos públicos provinciales? Más allá de las objeciones generales sobre este nuevo gravamen en materia constitucional, confiscatoriedad, igualdad, etc., ¿hay alguna defensa específica para sustentar su no gravabilidad de tales inversiones? Linda pregunta. Gracias, María. Sí. Te tiré una buena pregunta. Elimina exenciones provinciales, elimina exenciones sobre títulos nacionales, los soberanos, y también internacionales. Es decir, este aporte, al no contener ningún tipo de exención que sí prevé el otro impuesto patrimonial, bueno, vulnera esa seguridad jurídica, como decía Héctor, que buscó el contribuyente al suscribir estos títulos. Es decir, el contribuyente no eligió estos títulos porque le gustaron y fue resultado de un bolillero, sino porque tenían un tratamiento impositivo específico, y el contribuyente eligió o no configurar ciertos hechos imponibles vigentes al momento en que los suscribió. Entonces, al no contemplarse ciertas exenciones, creo que hay buenas razones para cuestionar que estas exenciones no valgan. Recordemos también, recién decía internacionales, hay convenios internacionales que eximen títulos supranacionales, por ejemplo, y este aporte ni siquiera contempla esas exenciones que, como decía, en muchísimos casos vienen vulneradas por no respetar convenios que están aún por encima de la ley del aporte. Y lo mismo sucede frente a títulos provinciales y de otros niveles de gobiernos. También con relación a las valuaciones, cuando hablamos de títulos soberanos que van por el valor de cotización y cotizan en pesos, más allá que estén en el exterior o no, también hay un tema técnico a discutir. Y esto es interesante también porque probablemente estos temas técnicos no necesariamente sean constitucionales. ¿Y qué pasa si no son constitucionales los planteos? Bueno, quizás el Tribunal Fiscal pueda entrar a considerar este tipo de cuestiones. Es decir, sabemos la famosa limitación del artículo 185, el Tribunal Fiscal no puede expedirse sobre la constitucionalidad de las normas, pero en temas técnicos sí puede y debe entrar, y creo que son planteos muy razonables a formularse. Héctor está silenciado. Gracias, Valeria, por tu respuesta. Héctor, ¿está silenciado? Tenés que desmutearte. No, silencio. ¿Me escuchás ahí? Sí, Hola. sí, te escuchamos. No, que si me gustaría que vos dijeras algo sobre el fallo, porque habló del 185, Valeria, me interesa mucho el tema, porque es cierto, es una limitación que tiene el Tribunal Fiscal respecto a la declaración de constitucionalidad
pero si son temas técnicos, obviamente, que yo elegiría el Tribunal Fiscal de la Nación, porque creo que es un organismo adecuado para esto. Pero es interesante el fallo de Tagaferro, yo no sé si has tenido tiempo de analizarlo, pero un minuto por lo menos tuyo para que nos cuentes que, bueno, aparentemente hay una novedad en este tema del 185, ¿no? ¿A mí me decís, Héctor? Sí, a vos me gustaría tu opinión. Perdón si el lo auditorio que me devuelven esa pregunta. No, en realidad Héctor está refiriendo a un precedente que es bastante reciente, que lo deben conocer todos los tributaristas, que es Tagliaferro, que está de la mano de Pablo Garbarino, que es un vocal de las salas aduaneras. Vieron que el Tribunal Fiscal tiene salas impositivas y salas aduaneras, y en realidad en ese precedente se avanza un poco, como dando un salto mortal en lo que tiene que ver con esa limitación de efectuar un control de constitucionalidad, salvo que haya un pronunciamiento de la Corte sobre la base del control de convencionalidad. Es decir, es un tema que hoy está como bastante en la avant-garde de los temas tributarios y el rol que tiene este tribunal especializado, que bueno, que puede ser como una lucecita que por ahí allí tengamos, pero es algo que está muy incipiente y muy incipiente. Los tributaristas lo tenemos en el radar. Hay una pregunta que formula Altamirano que empezó a responder, y ya sería la última para poder terminar en horario, que te la paso Maxi Reichman, que dice así, contestaron una parte de esa pregunta. Dice, buenos días, muy buenas las exposiciones. Dos consultas para Maxi o Héctor relacionadas al tema confiscatoriedad. A, una persona con inversiones financieras en el exterior que lo colocan dentro de la base imponible y la tasa de este impuesto es igual a la renta de un año. Si es por única vez, ¿es confiscatorio? B, un contribuyente que tiene una casa y un auto y acciones en una empresa que el patrimonio neto lo hace entrar en la base, que no tendría recursos para pagar, que debería sacar dividendos, que no puede, es decir, está impedido porque tuvo el ATP. Claro. ¿Se considera confiscatorio? A ver, Maxi, ¿cómo lo ves? Más allá de que hablar de confiscatoriedad en abstracto es complicado, por ahí se pueden esbozar unas líneas, ¿no? 2 minutos, Maxi, así luego Claudio Viale puede cerrar. Estás muteado. Ahí estaba, no, pero no dependía de mí. La respuesta, bueno, básicamente me apoyo en lo mismo que hemos venido hablando, es un traje de medida, todo es materia de prueba. A priori, lo que plantea esta persona, Daniel, es que sí. Yo mencionaba que aquella persona que tenga que desprenderse o realizar de su patrimonio para poder, por falta de liquidez y pago de un tributo, a priori resulta confiscatorio o irrazonable. Siempre cuando uno intenta explicar de alguna medida el efecto confiscatorio de un tributo, hace el ejemplo del árbol frutal y sus frutas. No es lo mismo comerse una fruta a arrancarle la rama al árbol. En base a lo que estamos planteando, que debería utilizar sus dividendos y no puede hacer uso de los dividendos porque hizo uso de la ayuda que planteó en su momento el gobierno por la emergencia y generaría que ayudó en un año y en el otro año terminó complicándolo. En base a las 3 preguntas que hace Daniel, vuelvo a repetir, sin hablar en el caso concreto y sin prueba, a mi criterio consideraría que es confiscatorio. Muchísimas gracias, Maxi. Bueno, si les parece, pasamos al cierre con el doctor Viale y el contador Tagle para decirles adiós y muchas gracias. No sé, Claudio. Ahí está. Perdón. Bueno, Adelante. buenas tardes o buenos días, digo tarde porque las conferencias han sido muy intensas. Si uno tuviera que sintetizar todo lo que se ha dicho en estas 2 jornadas, podría decir 2 palabras: arbitrariedad y miedo. Miedo o persecución.
Y esto significa que en términos jurídicos y políticos no hay ni legitimidad ni legalidad. Falta de legalidad porque esto no se adecua a la Constitución de acuerdo a lo que han dicho todos los panelistas. Y falta de legitimidad lo que ha ido surgiendo también de las mismas conferencias, porque en definitiva el gobierno ha impuesto la fuerza del poder y no la razón de las ideas. Ante esto, el Instituto, con la gran vehemencia que tiene María Vázquez, se propuso hacer este encuentro que en definitiva ha tratado de dar, por una parte, herramientas que surgen de la teoría y de la práctica, esto ha quedado demostrado en esta última etapa principalmente, pero además siguiendo la política de la bolsa, tratar de que las cuestiones que resuelva cada uno en forma personal también contribuyan a incentivar la república que se encuentra en un estado de precariedad y de liquidez, para usar no la palabra en sentido económico, sino en el sentido sociológico de Sigmund Bauman. Yo le agradezco a la Bolsa, a Manuel Tagle, al Instituto, a la Sala de Derecho Público del Instituto y a todo el equipo de Relaciones Institucionales de la Bolsa haber generado este encuentro que creo que ha sido mucho más productivo de lo que nosotros pudimos pensar cuando lo empezamos. Muchas gracias a todos y felicito nuevamente a los expositores. Bueno, gracias Claudio, gracias María. Bueno, a los tres expositores que han sido realmente brillantes y muy constructivos con todo lo que se ha expuesto acá. Nos dejan realmente con un cúmulo de nuevos conocimientos, de nuevas alternativas, como ya vivimos en la jornada anterior, pero creo que los empresarios necesitamos tener aportes de ideas claras, serias y concretas para resolver este problema que nos toca vivir en este momento. Les agradezco mucho a todos, no quiero explayarme más. Le agradezco mucho a Valeria, a Héctor y a Maximiliano por sus exposiciones y por la contribución que han realizado hoy día. Y la Bolsa seguirá siempre al lado de los empresarios y de la sociedad para contribuir a que este país no se descarrile y siga con el rumbo correcto y de progreso que todos ambicionamos. Muchas gracias a todos y nos veremos. Gracias, Claudio, también. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.